la tenga. Pues la idea de esto es que tengamos un conocimiento un poco más amplio de lo que conocemos con respecto al concepto de temperatura extrema. De hecho, en nuestra ya es costumbre en nuestras labores, en lo que hacemos, que tratamos con temperaturas y lo estamos viendo como algo que hace parte como que del ambiente laboral, pero que tiene su principio, tiene algunas características, tiene algunos procesos, tiene algunas causas, algunos efectos sobre la actividad que hacemos o que hacemos, igual para nuestra vida, porque hace parte de nuestro ser. Y eso es lo que vamos a tratar. Lo que vamos a tratar es temperatura extrema, algunos conceptos, y lo que es frío y caliente y frío, y las posibles causas, o las causas que generan este tipo de efectos sobre la persona o el trabajador. El objetivo, conocer los conceptos básicos de la temperatura, formas y métodos de medición, conocer cómo la temperatura influye en el ser humano y el ambiente laboral, aislamientos, tipos de PP durante la exposición a la temperatura. Normalmente uno del concepto de temperatura lo he enfocado siempre en calor, y temperatura tiene que ver directamente con calor, es un efecto que sucede en el cuerpo, porque puede que genere frío, puede que genere calor, pero uno siempre dice, no, tiene temperatura, decía, nos vamos a la parte que tiene calor, pero está errado ese concepto. Entonces, este es el concepto de temperatura, es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente al contacto con ella. Tú vienes y llegas a un lugar y si tocas alguna máquina, algún equipo, tú dices, no, enseguida deduces en qué tipo de temperatura está. Tú dices, está en una temperatura de calor. O si llegas a un freezer, a una nevera y vas a coger una pieza que está metida ahí, puede ser, no, está muy fría, y ya tú comienzas a hacer la diferencia en ese tipo de estado que tenga, ya sea caliente o sea frío. Lógicamente que esta temperatura tiene algunas escalas para poderlas medir, para saber cuáles son los valores que se encuentran, llámese en el ambiente, llámese en el equipo, la máquina, pues en la actividad que estamos realizando en nuestra parte laboral, aún en nuestra casa. Sabemos que en nuestra casa hay, digamos, focos o puntos donde encontramos temperaturas. En la nevera encontramos dos tipos de temperatura. Encontramos tanto calor como frío en un solo sitio, en la nevera. La parte de atrás de la nevera no es fría, la parte de adentro es fría. Y así la estufa pues también genera calor, pero hay unas escalas. Yo no puedo decir, no, eso está caliente, pero ¿qué tan caliente? O qué tan frío está. Entonces están las escalas que son Celsius. Fue por un científico, Andrés Celsius. Este era de 1701 a 1744, el cual inventó el termómetro de mercurio. Y a su vez le dio ese tipo de nombre, que se llama centígrado. Hasta este año, porque él estableció eso, que se llamaba así. Está Fahrenheit, es Daniel Fahrenheit, de 1686 a 1726, y está la escala Kelvin, del Lord Kelvin, un científico británico pues, digamos que comenzó a investigar acerca de esto. Lógicamente que todos estos que están acá se basaron siempre de la escala de Celsius. ¿Por qué, hombre? Se siempre buscaba, como Andrés Celsius consideró que la temperatura o el punto de ebullición del agua o el punto de enfriamiento del agua debe de 0 grados a 100 grados. Entonces, basándose en eso, tomaban una referencia porque en algunos cuerpos no presentan el mismo grado de ebullición del agua. Es decir, la densidad o la forma como se puede vaporizar agua en diferentes ambientes cambia. Entonces, Fahrenheit y Kelvin procuraron darle siempre una escala diferente. Lógicamente que la que estamos usando nosotros es esta. Fahrenheit se utiliza en países anglosajones, donde utilizan este tipo de
de escala, y está la escala Kelvin, que es una escala más científica. Por eso, pues, prácticamente todo el entorno de nosotros gira en base a esto. Aquí, pues, en la parte de Latinoamérica, los manuales que vienen de esos países, anglosajón, que son Canadá, Australia, Gran Bretaña, normalmente utilizan Fahrenheit. Eso sería en cuanto al tema de las escalas. Tenemos algunos estados, decirlo así, de la temperatura o alguna forma de la cual se irradia el calor, la temperatura, y tenemos la conducción, y tenemos un ejemplo bastante gráfico de esto: la radiación y la convección. La conducción es la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo. Es decir, muchos de nosotros en algún momento hemos cogido de pronto un cuchillo para calentarlo sobre la estufa, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida, en la adolescencia, en la juventud, algún día cogimos un cuchillo y lo pusimos en la estufa para calentar, para hacer un hueco algo. Bueno, entonces ese efecto que es por conducción pasa de un extremo que está más caliente hacia la parte que está fría. Lógicamente, cuando llegaba acá, uno lo sentía medio tibio y hacía lo que iba a hacer, y otra vez el cuerpo no era cubierto totalmente de temperatura, porque era de un extremo que se estaba generando esta energía y pasa a través de él, pero ya en menos grado. Tenemos la radiación, que viene siendo, pues, ya lo que destella la fuente. Muchos de nosotros hemos colocado la mano o el dorso sobre algún elemento que está caliente y sentimos esa transferencia de calor entre la base y nuestro cuerpo. Y tenemos la convección, que ya viene siendo lo que genera por un líquido, o sea, dice sistema de transferencia de calor, interviene un fluido, gas o líquido en movimiento que transporta la energía térmica entre dos zonas. Estamos hirviendo si vamos a hacer sopa, hay que calentar la olla, ¿cierto? Y si se calienta la olla, se va igual el agua que está dentro, se tiene que calentar. O sea, a la vez va transfiriendo ese calor, esa temperatura que viene, y me va pasando, y pues genera también ese tipo de efectos. Dentro de la terminología, la idea de esta exposición es que tengamos claro algunos conceptos. Tenemos también lo que es temperatura ambiente. Es lo que estamos experimentando en este momento. Una temperatura, pues, en lo posible que sea confortable para nosotros. Más adelante les voy a explicar en qué consiste. Hay unas cosas que, o hay algunos puntos que nosotros desconocemos. Creemos que solamente el estar en una temperatura ambiente es estar así a la sombra y aproximadamente una temperatura entre 35 y 36 grados. Ese es un conjunto de cosas o de sucesos que tiene que haber para que nosotros sintamos un estado de confort, y que tiene que ver de confort. Entonces, más adelante lo voy a explicar. La temperatura efectiva, la temperatura representada por el efecto combinado de la temperatura ambiente, la humedad relativa y el movimiento del aire. Ese es el conjunto de una temperatura efectiva. La humedad, cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Humedad absoluta, humedad específica y humedad relativa. La zona termal confortable, que es de 18.8 grados a 22.9 grados centígrados. Temperatura operativa, sabemos, es a la que un equipo puede trabajar. Es decir, este equipo, este videobeam que está acá, tiene una temperatura de operación. Si se excede, se puede dañar. Entonces, a eso se debe que muchos equipos electrónicos de cuidado de precisión lo tienen en un ambiente climatizado, evitando porque si se da el caso que estos están diseñados para trabajar en un ambiente normal, si en el caso que se exceda su temperatura, no se da. Tenemos también la fatiga por calor. Esto se presenta cuando hay un ascenso máximo en la temperatura del cuerpo de una persona a partir
21 grados centígrados. Zona de conformidad térmica, trabajo suave. Bueno, esa zona es la que nos permite a nosotros laboralmente tener una buena actividad. Si ustedes han analizado, llega un momento que uno está trabajando en un lugar donde hace calor. Por ejemplo, que trabajamos allá en el taller de Soledad, cuando nos acercamos ahí hay unas lavadoras, unas máquinas de lavado que trabajan a gas natural y tienen líquido por dentro, tienen un ácido, un agua por dentro, que normalmente eso llega a los 90 grados centígrados, a 95, o sea, cuando llega al punto de ebullición, porque si no, agarra toda la cosa adicionando de líquido y todo eso. Entonces esa es la temperatura que trabaja. Cuando uno llega a trabajar a ese lugar, la temperatura que se experimenta ahí es asfixiante, sofocante, de mal genio. Tú puedes llegar de pronto donde una de esas personas que están trabajando ahí, pueda que la encuentres agitada, la encuentres de mal genio, la encuentres con afanes, que salir de esa zona y pasar a una zona de confort, a una zona un poco más adecuada para el cuerpo. Está el CLO, que es la unidad de medida empleada para índice de indumentos, que procede, o sea, que viene de la palabra en inglés close vestimenta. Esto es, digamos, una unidad que se utiliza en cuanto a la ropa. La ropa de trabajo tiene que ir basado en en el CLO, en el clock. Un trabajador no puede utilizar cualquier ropa de trabajo porque hay que tener unas condiciones, porque no vaya, imagínate dándole a un tipo una chaqueta, una camisa más larga, en ese tipo de máquina que les he mencionado, o el tipo que es cocinero y el tipo todo abrigado y todo. Tiene que haber algunas condiciones, algunas características. De hecho, en la parte de soldadura hay unas recomendaciones para trabajo en caliente. Debe tener una camisa así, manga larga, desatada, que tenga alguna serie de propiedades para generar una comodidad sobre el trabajador. Y tenemos el estrés térmico, sensación de malestar que se experimenta en el trabajo. Lo que les decía ahora, se viene siendo lo contrario de la zona de conformidad del trabajador. Seguimos hablando de los conceptos, tenemos la velocidad del aire, que es muy importante. Pueden ir leyendo, pueden ir apreciando las diapositivas. Hay cosas que no las estoy mencionando, de las que están ahí, pueden ir leyendo. La velocidad del aire es fundamental porque es la que nos va a ayudar a nosotros pues, a refrigerar. Puede también comenzar la sensación de frío, puede disminuir la sensación de calor o puede aumentar la sensación de calor. ¿Por qué? Porque hay ráfagas de aire que traen un calor. Hay equipos que despiden calor. Y si tú le colocas un extractor y ustedes colocan en la parte de atrás de ese extractor que está subiendo esa temperatura, el aire no va a ser confortable para el trabajador, ni mucho menos para los que estemos de cerca. Entonces la velocidad del aire es en las proximidades de la piel se crea una capa de aire inmóvil que mantiene una temperatura cercana a la de la piel y una humedad relativa. El movimiento del aire desplaza ese aire, permite un intercambio de calor más efectivo con el ambiente y un mejor rendimiento de la evaporación del sudor, lo que modifica las condiciones térmicas del cuerpo. Aquí tenemos una persona puede trabajar con una velocidad de hasta 1.5 metros por segundo, pero por poco tiempo. Y yo comencé a leer e investigar eso, que por poco tiempo, si va a ser algo bastante gratificante, y es porque resulta que eso puede que afecte no a la persona, sino en el lugar donde tú trabajas. Si tú colocas esa velocidad en el trabajo y tú estás trabajando en una oficina, ya debes imaginar que van a terminar los papeles. Entonces viene la acomoda en una temperatura o una velocidad del aire que sea confortable para ti y no te genere otra cosa. Tú trabajas, papeles están
decirle, pues, digamos la simple. Entonces, ¿qué se recomienda? Que esté dentro de una velocidad inferior de 0.55 metros por segundo. Eso viene siendo una velocidad agradable. Digamos, ese abanico, si ustedes se colocan ahí, más seguro, ¿verdad? Que si excede o está dentro de 1.5 metros por segundo, las hojas que ustedes tienen por ahí van a ser iguales. Hay unos abanicos que son un poco más lentos y generan una conformidad, pero va dentro de esta norma. Y aquí tenemos las velocidades del aire sobre la persona y la sensación que tú experimentas. Un ejemplo, si la velocidad del aire actual es de 1 metro por segundo, según tu área de trabajo, según la sensación que tú vas a experimentar, va a ser de menos 3 grados. Es decir, si estamos a una temperatura de 35 y yo coloco una velocidad de 1 metro por segundo, por metro sobre segundo, entonces va a quedar en 32 grados la temperatura que yo esté experimentando, no la del ambiente, la que esté experimentando. Entonces, por eso le decía que la temperatura, el calor y el frío va muy de la mano a lo que es la parte de la humedad, va muy de la mano a lo que es la velocidad del aire o del viento. Tenemos los instrumentos. Los instrumentos, pues que muchos lo conocemos, tenemos el termómetro, lo utilizan bastante las compañeras que trabajan en el sector de la salud, utilizan bastante también, utilizan para los niños, los niños. Porque es peligroso que vayan a pastillas en la boca, bueno, y algunos son pues, de uso vocal y algunos son de uso pues, rectal, ¿sí?